porc de peluix pot canviar una vida? Se le antojó a la señora un cerdo de peluche que tuve que cargar yo como medio kilómetro con el cerdo, humillándome. ¿Pero qué pasó con el cerdito? Esa es la gran pregunta. D'aquí un moment, a l'Alguna Pregunta Més. ¿Alguna pregunta més? Ahora vamos con un asunto alucinante. Un verano en la feria del pueblo, a ti te llama la atención algo que había una tómbola. ¿Qué era eso? Pues era un peluche gigante y el cerdo Benito. El cerdo Benito. Yo creo que hay que enmudecer ante la historia que a continuación exponemos. Estuve toda la semana tirando boletos en la tómbola. Es una adicta al juego. Le comento al muchacho de la tómbola, digo, mira, ¿no tienes tú algún boleto de esos premiados ahí debajo del mostrador? Y me dice el muchacho, bueno, venga, dame 2.000 pesetas y te lo puedes llevar. Ese es un chorizo, hombre. Entonces, entre las 6.000 que me había gastado y las 2.000 que le di, pues fueron 8.000 pesetas. Pero hay más, hay mucho más. Gabriel se queda con el cerdito. Él te llama y cortáis por teléfono. Me dijo que o iba a buscarlo o lo quemaba en la hoguera de San Juan. ¡Qué hija de su madre! Yo le dije, pues me tendrás que pagar las 8.000 pesetas que me gasté. Y él en la te dijo tómbola. que sí. ¿Qué habrá ocurrido? Han pasado ya 7 años. Yo tengo que saber cuál es la versión de Gabriel, a ver si él me dice dónde está el cerdito, que a lo mejor todavía está vivo. Bueno, yo quiero que mires nuestra pantalla. Imágenes que tengo que pedir casi disculpas porque son impactantes. Un cerdo gigante nos unió hace unos años, pero tú lo quemaste. Tienes que pagarme los 48 euros que me costó. Pues que espere sentada esa señora. El impacto ha sido brutal. Yo dije que no iba a venir a hablar de mi vida privada. Eso es una parte de mi vida privada que yo quiero olvidar. Y van a comprender por qué de tanto horror y tanta angustia. Se le antojó a la señora un cerdo de peluche que tuve que cargar yo como medio kilómetro con el cerdo, humillándome. ¿Pero qué pasó con el cerdito? Esa es la gran pregunta. Yo no quiero hablar de ello. Y ¿Pero no, lo quemaste? No lo quemé. Se vaciaron las bolas y yo quedé en dárselo, pero al final se terminó la relación y el cerdo pues no sé dónde está. Fue una historia demasiado negra, demasiado oscura y sobre todo de mucho dolor.